Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman. Fiscales en Minnesota han presentado cargos penales contra un agente de inmigración que presuntamente le disparó a un inmigrante venezolano y luego mintió sobre las circunstancias del incidente que ocurrió durante un operativo en enero en Minneapolis. El lunes, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció que el agente federal Cristian Castro enfrentará 4 cargos de agresión en segundo grado y un cargo de denuncia falsa de un delito. Los 4 cargos de agresión se desprenden del hecho de que el señor Castro disparó a través de la puerta principal de una residencia con la intención de causar temor de daño corporal inmediato o muerte a los 4 adultos que estaban justo del otro lado de la puerta. Estos cargos han activado una orden de arresto en todo el país. El inmigrante venezolano Julio Sosa Celis sufrió una herida de bala en la pierna cuando Castro presuntamente le disparó a través de la puerta. El gobierno de Trump afirmó que Castro disparó en defensa propia después de acusar a Sosa Celis y a otro hombre de golpear a un agente con un palo de escoba y una pala. Más tarde, un juez federal desestimó los cargos después de que pruebas de video contradijeran la versión de los agentes. Esto se produce al tiempo que la Fiscalía del Condado de Hennepin continúa investigando la muerte de René Good y de Alex Pretty a manos de agentes federales durante la violenta campaña de inmigración de Trump denominada Operación Metro Search. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, también habló con la prensa el lunes. Hay una larga lista de casos en los que las autoridades estatales han tenido que exigir responsabilidades a agentes federales por infringir leyes estatales. Creo que el primer caso se llama Imre Nagel, y de ahí se desprenden otros. Por lo tanto, como se ha dicho antes, no existe la inmunidad absoluta. Para más información nos acompaña Emilia González Ábalos, directora ejecutiva de Unidos Minnesota, una organización de base que trabaja con las familias trabajadoras del estado para promover la justicia social, racial y económica. Se encuentra aquí en Nueva York para recibir el premio Puffin a la ciudadanía creativa en nombre de su organización. Hands of New York también ha sido galardonada este año. Emilia, felicitaciones por el premio. ¿Podría comenzar hablando de la importancia de esta acusación estatal contra un agente de inmigración? Can you start off by talking about the significance of this state indictment of an immigration agent? Es un proceso muy importante porque por primera vez un estado está tratando de procesar agentes federales que han actuado sobre la ley. El primer agente federal que fue traído a cargos utilizó un arma en un freeway, en una carretera, apuntando a las personas que iban pasando en sus automóviles y ha sido traído al proceso para su día enfrente de la corte. Este es el segundo agente, el cual tiene 4 cargos de asalto en segundo grado, más mentir a la autoridad en cómo pasaron los hechos del arresto del vecino venezolano, el señor Sosa, en el norte de Minneapolis. Para nosotros es muy importante tener estas experiencias y estas expresiones de democracia durante un momento de caos en donde el gobierno federal no está respondiendo a las personas regulares, pero que tenemos ciertas limitaciones y ciertos institutos estatales que pueden todavía servir al pueblo y traer a las personas sin importar cuál es su título, cuánto dinero ganen o quién los está cuidando y que tengan su día enfrente del juez. Hable sobre lo que ha sucedido en los casos de las muertes de Alex Pretty y René Good y la falta de cooperación por parte del gobierno federal y de lo que esto significa. ¿Por qué aquí un agente de ICE ha sido acusado de disparar a un inmigrante venezolano y de contar una versión falsa del incidente, pero en los casos de las muertes de Good y Pretty nadie ha sido acusado? But in the case of the killings of Good and Pretty, no one's been charged. Así es, no ha habido cargos por el gobierno federal. En Minnesota tenemos una institución de investigación independiente, el Buró de Investigaciones Criminales, el cual incluso durante estos asesinatos asistió a proteger la evidencia en los lugares en donde las personas fueron asesinadas, y hubo siempre obstrucción del gobierno federal, tanto falta de acceso a la evidencia como falta de cooperación para procesar a los individuos e investigar lo que pasó en las
las calles de Minneapolis. Esto se dio a notar desde el principio, ya que en cuanto se dieron estos asesinatos, los mismos agentes de la migra comenzaron a afectar la evidencia, a mover el arma, a mover las cosas en el lugar, antes incluso que llegaran los investigadores a la escena de los crímenes. Además, aparte de la falta de cooperación, ambos, Alex Purdy y Renee Good, han sido polarizados en los medios de comunicación como personas no gratas, como personas que tienen problemas personales. Incluso se denostó mucha xenofobia, mucha homofobia por ser una pareja lesbiana, tratando de arruinar su reputación como personas antes de procesar a los agentes que los asesinaron en las calles de nuestra ciudad. ¿Puede hablar de la comunidad? Muchas personas han aprendido de Minneapolis, una comunidad formada por gente de todo el espectro político que salió a las calles cuando los habitantes de Minnesota y de Minneapolis fueron atacados, y estoy hablando de inmigrantes, ya sea haciendo la compra para familias inmigrantes que tenían miedo de salir de sus hogares o llevando a los niños a la escuela porque los padres tenían miedo de hacerlo. Hable sobre la respuesta de la comunidad. Pues por un año la comunidad se estuvo preparando para poder tratar de establecer infraestructura para observadores constitucionales. Y los observadores constitucionales llegaron a las calles con sus teléfonos y tuvieron que tomar decisiones en el momento real acerca de cómo van a responder y proteger a sus vecinos. Podían observar, podían grabar, podían documentar, pero también hubo personas que vieron que las injusticias eran demasiadas y trataron de intervenir para proteger a los inmigrantes en el estado. Y pues estamos orgullosos de la respuesta, porque los inmigrantes y los refugiados en Minnesota realmente somos una comunidad pequeña. No somos tan grandes como en California o como en Illinois, pero el minnesotano respondió por los ataques del gobierno federal. También es importante que la gente que nos escucha sepa la manera en cómo llegaron al estado. Llegaron fuertemente armados, vestidos como militares, espiando a la comunidad regular, interrumpiendo las actividades y pasando nuestros corredores comerciales como convoys, con varios automóviles e incluso automóviles militares, como si estuvieran en una guerra. Esto es profundamente rechazado por la sociedad civil, y lo que vimos fue una respuesta de una infraestructura de colaboración de organizaciones de fe, sindicatos y la sociedad civil respondiendo juntos y rechazando la agenda que pretendía dividirnos en el estado. Me preguntaba si podría hablar sobre lo que significó para la comunidad de la ciudad que Bruce Springsteen cantara Street of Minneapolis. Justo antes de ir a Minneapolis para comenzar su gira por todo el país y cantar Streets of Minneapolis en las calles de Minneapolis, Springsteen cantó esta canción en el 30 aniversario de Democracy Now! Against smoke and rubber bullets, well, by the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night, and there were bloody footprints where mercy should have stood. Two dead left to die on snow-filled streets, Alex Purdy and Renee Good. Oh, in Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home, they killed and roamed in
Ese era Bruce Springsteen cantando en el 30 aniversario de Democracy Now!, pero también cantó en las calles de Minneapolis. Describa el trabajo que usted hace, pero primero hable del hecho de que este cantante legendario expresara la forma en la que la comunidad respondió ante la decisión del presidente Trump de desplegar un gran número de agentes del ICE en Minneapolis. The community responded to what President Trump did with this ICE surge in Minneapolis. La Minnesota tiene una historia y una tradición de organización comunitaria. Hay una infraestructura que fue creada hace más de 20 años por los sindicatos y las organizaciones como instituciones. Y hemos tenido mucho progreso para ser un estado que trabaje para las familias trabajadoras. Pero con este nuevo reto, cuando nos muestran que son $60 billones de agentes, de deportaciones, de encarcelamientos, y nosotros no tenemos esa capacidad, entonces lo que tenemos es gente, lo que tenemos es pueblo, y entonces empezamos a organizar al pueblo. Y los observadores constitucionales modelaron realmente a la sociedad civil el potencial de la Constitución, el potencial de nuestros derechos, el potencial del liderazgo. Y esto se reprodujo como una línea de pólvora, como una reacción masiva que nosotros no podíamos tener ninguna predicción de lo que iba a pasar. Sin embargo, estamos muy orgullosos de que personas que jamás habían estado involucradas estaban muy claras en el rechazo de las deportaciones de nuestros vecinos, de los compañeros de la escuela, del acoso en nuestros hospitales, el acoso en nuestras escuelas públicas, en nuestros lugares de trabajo. Entonces, para nosotros puedo decir que es muy alentador ver que el país y que artistas como Bruce Springsteen están reaccionando a lo que se ve en Minnesota. Y yo creo que lo más importante es comprender que nosotros pudimos demostrar lo que se siente estar ahí en medio de la gente y organizando todos los días. Es que realmente nosotros sí creemos en el gobierno autónomo, en el gobierno del pueblo para el pueblo, en el gobierno funcional que puede trabajar y funcionar para las familias trabajadoras, en un gobierno que puede resolver problemas y en unas enmiendas constitucionales que deben proteger las garantías individuales de las personas libres. Entonces, esto fue una demostración de nuestra primera enmienda constitucional. Estamos muy agradecidos por la prensa libre que tomó la evidencia, que tomó los testigos y los videos y los llevó a todo el mundo. Mostraron lo que nuestros vecinos estaban experimentando en las calles, en las escuelas, en los hospitales, en las cortes. Y no permitimos juntos que esto se diera en la oscuridad, en el secreto, en la impunidad. ¿Qué está sucediendo en Minneapolis en este momento? Si bien el ICE ya no tiene desplegados a esa gran cantidad de agentes, está claro que de algún modo la comunidad expulsó al ICE, ya que Trump no pudo lidiar con toda la tensión que generaba lo que estaba pasando en Minneapolis. ¿Están los agentes del ICE operando en este momento? Sí. Creo que es importante que todos entendamos que el Departamento de Seguridad Nacional se ha convertido en la fuerza policíaca casi privada de esta administración. Entonces, sí no hay tantos agentes, pero sigue habiendo deportaciones a menor escala. Hay veces que van a las cortes, hay veces que están rondando hospitales, hay veces que están rondando específicas ciudades o pequeños asentamientos de comunidades inmigrantes en las áreas rurales. Lo que también escuchamos es que Tom Homan está
vocalizando que van a regresar a las ciudades urbanas, en donde hay ordenanzas de separación entre la policía y la gente que enforza la ley de migración. Entonces no estamos quitando el dedo del renglón, nos seguimos preparando para un posible regreso de más agentes a nuestras ciudades. Y también estamos muy claros que la narrativa antimusulmana, la polarización de nuestros refugiados somalíes y el enforzamiento masivo de ICE, que hasta el momento llevan arrestadas más de 3,000 personas, la mayoría sin un récord criminal y sin una orden de deportación. Todas estas son utilidades para tener impacto en nuestras elecciones, para poder robar nuestra democracia al final del día. Y entonces eso afecta a personas más allá que las personas que quieren a los inmigrantes. Es realmente un problema de la sociedad civil de los Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros invitamos a la gente a que se una a su sindicato, a su organización, o que empiece a formar grupos para proteger sus votos, para proteger sus boletas de registro, para proteger el conteo en sus precintos y en sus condados, porque al final del día estas acciones no son el fin, son un medio para el fin de un establecimiento de una autoridad, de un sistema autoritario en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Siente que ese gran despliegue de agentes del ICE hizo cambiar a los funcionarios estatales en Minnesota, tal vez incluso a algunos de los que usted había criticado antes? ¿Siente que mejoraron en su respuesta? ¿Y dónde cree que hay más necesidad de mejorar? Creo que hay personas públicas, hay oficiales públicos que están liderando de una manera más creativa, con más fuerza. Lo estamos viendo con el fiscal general, lo estamos viendo. El fiscal general no solamente trabaja en el estado, él está organizando otros fiscales para seguir aprendiendo y tener nuevos análisis legales para cómo proteger y actuar dentro del marco de la ley. También nuestros fiscales en los condados, nuestros concejales en las ciudades, nuestros representantes y senadores. Pero también hay una franja en especial del Partido Demócrata que está tratando de figurar si regresar a lo normal es realmente el encuentro de la paz en Minnesota. Y lo que nosotros argumentamos es que la desigualdad, los precios del seguro médico, los precios de las medicinas, la situación en los trabajos, es realmente cómo llegamos a este momento, y regresar a lo normal antes de Surge tal vez no es suficiente. Necesitamos políticas públicas más grandes, más profundas, que realmente ataquen a los problemas sociales que tenemos. Finalmente, Emilia, ¿qué le diría a los residentes de otras ciudades del país sobre cómo deben proteger y tratar a los inmigrantes en este momento de esta increíble represión contra ellos? Pues es una invitación a proteger la legitimidad de las instituciones. Los servidores públicos tienen el rol de que sus instituciones continúen sirviendo al pueblo, y que también comiencen a actuar con cierto emprendimiento en cómo se relacionan con organizaciones de base, con activistas, con la membresía de los sindicatos, para poder actuar juntos y proteger la democracia. La participación, no importa por quién voten, pero la gente tiene el derecho de votar libremente y votar sin ser espantados o tener repercusiones o violencia. También se tiene que cuidar la infraestructura para un conteo libre, para un conteo legítimo, y también asegurarnos de tener la infraestructura para que cuando la gente vote y participe, las decisiones que se tomaron puedan ser legitimizadas a través de la designación de estos nuevos elegidos a servir en los cargos públicos en cuanto haya un cambio o una transición. Emilia González Ábalos, quiero darle las gracias por acompañarnos, directora ejecutiva de Unidos Minnesota, una organización comunitaria que trabaja para empoderar a las familias trabajadoras del Estado y para promover la justicia social, racial y económica. Emilia está en Nueva York para recibir el premio Puffin a la ciudadanía creativa en nombre de Unidos Minnesota. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org/.
soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos. Thanks for joining us.